Igual comenzamos ahora con los micrófonos cerrados, así, ¿no? Se bien. mejora el audio. Está bien, etcétera. sí. Y el que quiera preguntar, yo no veo el chat, porque como presento pantalla completa, Sí, el yo último lo active veo, el micrófono o alguien... yo lo deja. veo y te voy Dale, transmitiendo las preguntas, sí. Los dale, chicos buenísimo. están acostumbrados a hacer sus preguntas a través del chat. Yo después Bien, las leo, ¿sí? dale, buenísimo. Muy bien. Bueno, entonces, sí, la idea es charlar un poco sobre las microalgas, ¿sí? En primera instancia, preguntarnos qué son, ¿sí? Porque son, por ahí, si no tienen formación en botánica o en biología, a veces es interesante hacerse esa pregunta. Y después, ¿cómo las podemos usar en bioremediación? Así que vamos a hacer digamos, la última parte de la charla. Bueno, yo parte de mi investigación, hoy en día actualmente trabajo en esto. En la facultad armamos una colección de cultivos de microalgas donde mantenemos un montón de cepas, que fue parte de la investigación en el doctorado y bueno, que continúo en este campo. Entonces, bueno, vamos a preguntarnos qué son las microalgas, entonces para eso vamos a definirlas. Son un conjunto de microorganismos fotosintéticos muy diversos. Entonces, acá en primera instancia los podemos mencionar como distintivo. Fíjense que decimos que son microorganismos, son aquellos organismos que no podemos observar a simple ojo, ¿sí? A ojo desnudo, sino que necesitamos un microscopio o una lupa de alta potencia para poder estudiarlos. Y son fotosintéticos, o sea, realizan la fotosíntesis, que es básicamente utilizar la luz o una fuente de luz como fuente de energía y el carbono proveniente del dióxido de carbono atmosférico. Tiene un nivel de organización simple. ¿Qué quiere decir esto? Que no tienen órganos ni tejidos, como uno puede ver en una planta, que una planta ve que tiene una hoja, que tiene un tallo, que tiene raíces. Esos son órganos, por ejemplo, ¿sí? Y esos órganos están compuestos por tejidos. En cambio, las microalgas son de organización simple. No quiere decir que sean todas especies o organismos unicelulares, sino puede haber multicelulares, pero que no llegan a ese nivel de complejidad biológica. Después, algo característico que las agrupa a todas es la presencia de clorofila A, ¿sí? Y otros pigmentos fotosintéticos accesorios. La clorofila A es el principal pigmento fotosintético para transformar la energía lumínica en energía química. Y por último, no son un grupo taxonómico ni un grupo monofilético, ¿sí? A nivel evolutivo. ¿Qué quiere decir esto? Que las microalgas no provienen de un único organismo ancestral, sino evolucionaron en el tiempo, digamos, que tiene la Tierra por distintas vías en paralelo, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, las plantas, hoy en día tal cual las conocemos, evolucionaron de un mismo grupo de organismos, que son un grupo de las algas. Y eso se le llama un grupo monofilético. En cambio, las algas evolucionaron desde distintos lugares, desde distintos organismos, por eso las microalgas, digamos, son cosmopolitas, las encontramos en todo el mundo, ¿sí? En todas las fases de la Tierra, y son bien diversas. Pero lo podemos llamar como un grupo funcional ecológico. ¿Qué quiere decir esto? Que en el ambiente natural cumplen ciertas funciones que son similares para todas. Por ejemplo, transformar la energía lumínica en biomasa, ¿sí? Consumir nutrientes, y son el primer eslabón, digamos, de la cadena, de una cadena trófica o una cadena alimenticia en un sistema ecológico. Acá podemos ver un esquema, por ejemplo, de una célula de microalga verde tipo. Cuando digo microalga verde, no quiere decir que todas sean verdes, sino vamos a ver ahora qué grupos son, pero son las más comunes. Entonces vamos a ver un poquito. Cualquier célula vegetal está compuesta por una pared celular, ¿sí? A diferencia de las células animales. Las microalgas verdes, por ejemplo, son paredes de celulosa. Hay otras microalgas que tienen otro tipo de pared, en su composición son totalmente distintas, ahora vamos a ver algunas. Tienen membrana celular, un núcleo, o sea, la mayoría son eucariotas, por decir casi todas, pero también vamos a incluir a las bacterias, ¿sí? Que son las que se llaman cianobacterias, o algas verdes azuladas. Ahora vamos a ver cuáles son.
Pero en este caso estamos viendo una célula tipo, ¿sí? Una eucariota, entonces podemos subdividir a la célula en organelas. Y básicamente lo que va a diferenciar a las microalgas de cualquier otro microorganismo es básicamente que tienen una organela especializada para realizar la fotosíntesis, que básicamente ese es el cloroplasto. El cloroplasto va a estar compuesto a su vez por suborganelas, por decirlo de alguna forma, que puede ser, por ejemplo, el pirenoide, que a veces es un cúmulo dentro del cloroplasto de una proteína que es la encargada de fijar el carbono en la reacción de la fotosíntesis, que es la rubisco. Después también podemos encontrar los tilacoides, que son pequeñas membranas dentro del cloroplasto, que es donde realmente se llevan a cabo las reacciones de fotosíntesis. También tenemos almidón, que como el almidón es el principal producto de la fotosíntesis, o cuando se fija el carbono, se produce glucosa y esa glucosa se transforma en almidón, que sería, digamos, la reserva energética de la célula, ¿sí? Una reserva tanto de energía como de carbono. Podemos tener también vacunas lipídicas, aparato de Golgi, mitocondria para la respiración. Bueno, supongo que esto por ahí lo vieron ya. Bueno, entonces, a modo de resumen, las microalgas, ¿qué es lo distintivo o lo particular? Básicamente que a partir de la reacción de la fotosíntesis, que es utilizar dióxido de carbono, más nutrientes, más luz, producen biomasa. Y algo interesante, que es tanto a nivel, lo vamos a ver en la parte de tratamiento o de tratamiento de aguas residuales, o mismo a nivel natural, es que producen oxígeno, ¿sí? Como consecuencia de la reacción de en la fotosíntesis. O sea, rompen la molécula de agua para hacer la transferencia de electrones y esa molécula de agua se oxida a oxígeno. Y históricamente o a nivel evolutivo fueron las microalgas, en especial las cianobacterias, estas bacterias que realizan fotosíntesis oxigénica, las que cambiaron la atmósfera, ¿sí? Tal cual la conocemos. La atmósfera primitiva de la Tierra era una atmósfera bien reductora, con muchos gases reducidos, y que se fueron transformando a medida del tiempo a una atmósfera tal cual la conocemos hoy en día, que permitió el desarrollo de todos los organismos aeróbicos, o sea, que necesitan oxígeno, como nosotros, por ejemplo, para vivir. Entonces, ¿qué tipos de hábitos de vida conocemos de las microalgas? Cuando decimos hábito de vida, vamos a relacionarlo a su morfología. Como habíamos dicho, las microalgas son un conjunto de organismos muy diversos. Fíjense, podemos tener desde organismos unicelulares, como estos de acá arriba, que se llaman, por su forma se llaman cocoides, ¿sí? Que es básicamente que son células sueltas, solitarias, pueden ser redondas, o como en este caso, fíjense, tiene una forma tipo de alfajor, o tipo de placa de Petri, hasta organismos flagelados, que tienen estos flagelos para la movilidad. Podemos hablar también de organismos coloniales, donde hay una organización de las células, ¿sí? Una diferenciación del trabajo en ese organismo. Organismos risopodiales, son tipo amebas, sí, pero que tienen cloroplastos, y fíjense que largan estos rizoides, que a veces son para la fijación, o organismos por ahí filamentosos, ¿sí? Que pueden ser simples, que no tienen una ramificación, o sea, imagínense solo un pelo, o ramificados, donde el filamento origina otro nuevo filamento hacia un costado, ¿sí? Entonces acá fíjense que ya estamos hablando de organismos multicelulares en este caso, o unicelulares. Organismos cenocíticos, que son aquellos que no tienen división de la pared celular, o sea, se divide el núcleo y todas las organelas, pero no forma tabiques. Entonces eso se llama cenocítico. Y después podemos encontrar estructuras por ahí un poquito más complejas, ¿sí? Tipo laminares o más macroscópicas, que la podemos ver a simple ojo, que son las algas, ¿sí? Ahí nos salimos de las microalgas y empezamos a hablar de algas o macroalgas. ¿Y qué grupos de algas podemos encontrar? Así, las más importantes, las más abundantes en la naturaleza. Inicialmente tenemos las cianobacterias, estas que decíamos que son bacterias, pero que son fotosintéticas. Y fueron las que dieron origen a todas las algas, ¿sí? Y después, sucesivamente, vamos a ver que también dieron origen a las plantas. Estas cianobacterias
son procariotas, y todas las demás algas que vamos a ver ahora son eucariotas. Después tenemos las algas rojas, que, como le dice su nombre, suelen ser rojas, en especial por un pigmento, la ficoritrina, y que se suelen llamar rodófitas. Las más comunes de estas algas rojas son las que podemos encontrar a veces en el mar, ¿sí? Que son macroscópicas principalmente. Después tenemos a las algas verdes, que son verdes, así como le dice su nombre, y que presentan una gran diversidad. Tenemos algas principalmente también de ambientes terrestres o ambientes dulces, o continentales, por decirlo de alguna forma, o también tenemos algas marinas. Y hay una gran diversidad. Estas algas verdes son las más comunes y se llaman clorofitas. Después podemos tener las diatomeas, ¿sí? Estos tres grupos que les traigo ahora, las diatomeas, los eulenoides y los dinoflagelados, evolucionan a partir de las algas rojas y las algas verdes. Y las algas rojas y las algas verdes evolucionan a partir de las cianobacterias. Bien, ¿y qué diferencia tienen estos tres grupos últimos? Las diatomeas son estos de acá a la izquierda, fíjense, son todas marrones o doradas, básicamente porque también tienen otro grupo de pigmentos, que son algunos carotenoides o xantófilas, en este caso de las diatomeas, principalmente las fucosantinas. Y algo totalmente distintivo de las diatomeas es que su pared celular no es de celulosa, en este caso es de sílice, ¿sí? Son compuestas de silicatos. Y acá hay una analogía, realmente la celulosa son monómeros de glucosa que están compuestos por carbono, y el carbono es como la unidad fundamental o el átomo fundamental de las estructuras en la pared celular. Y en el caso de las diatomeas, el sílice cumple como el mismo rol. Si uno lo ubica en la tabla periódica, por ahí están similares, tienen estructuras electrónicas similares, y se cree que por eso en las diatomeas pudieron armar estas paredes celulares de silicatos, ¿sí? Como son, imagínense, como vidrios, pero microscópicos. Tienen una diversidad muy amplia, son también marinas y continentales, podemos encontrarlas, tienen un montón de usos. No sé si habrán escuchado de la tierra de diatomeas. Después tenemos los eulenoides, que son esos que están ahí, ese es Eulena, el género tipo, y que algo también distintivo de este grupo de organismos, ahí lo que se ve acá tienen este puntito rojo, se llama estigma, es como un fotorreceptor que permite que estas células que son flageladas, que se muevan hacia la luz o hacia ciertos ambientes que les son favorables. También otra característica distintiva es que les gusta mucho comer, de alguna forma, entre comillas, materia orgánica, ¿sí? Son muchas de estos eulenoides son heterótrofos también, además de fotosintéticos. Y pueden hacer metabolia, que básicamente es decir, deformar su célula. Si ustedes buscan, después pueden buscar por YouTube, videos ponen Eulena, y van a ver que la célula se ensancha, se hace una pelota, se estira. Eso se llama metabolia, ¿sí? Que es una característica que tiene su pared celular que le permite deformar su cuerpo, digamos. En cambio, las diatomeas son estructuras fijas que no se pueden deformar, ¿sí? Porque básicamente son de silicatos. Y después tenemos otro grupo grande e importante, son los dinoflagelados, que también son marrones o dorados por su composición de pigmentos. Tienen flagelos también, que les permiten moverse. Y algo interesante de estos organismos, que son los que, por ejemplo, generan la marea roja. No sé si alguna vez habrán escuchado hablar, en los mares a veces se generan blooms o floraciones de algas masivas, que a veces son tóxicas, y el problema es que unos bivalvos o por ahí almejas o mejillones comen de estos dinoflagelados que tienen toxinas, y después el humano puede comer esos mejillones contaminados y lo que genera es parálisis. Parálisis en el cuerpo, e incluso hasta puede producir la muerte. Por eso son muy importantes, se están estudiando un montón lo que son estas floraciones tóxicas. Incluso también, no sé si alguna vez vieron o escucharon un tema de música de Drexler, que es en Noctiluca, después lo pueden buscar también, o buscar videos de Noctilucas, que son
microalgas fluorescentes, que son dinoflagelados, que en el mar, cuando uno mueve, agita el agua en la noche, estas microalgas generan una luz, una fluorescencia azul. Es muy lindo de verlo. Así que también es interesante por ese aspecto. Hay más, digamos, más grupos de algas importantes también, pero estos son los más representativos, ¿sí? Y los más con mayor diversidad. Bueno, ¿y qué tipos de nutrición tienen las microalgas? O sea, cuando decimos nutrición, ¿de qué se alimentan? O de cuál es su fuente de energía y su fuente de carbono, principalmente. Cuando decimos que son fotoautotróficas, es el clásico, ¿no? Que decimos que recibe luz, esa luz del sol, o incluso puede ser una lámpara, como fuente de energía. Esa energía, ¿qué hace? Hace que en la fotosíntesis se genere unas cadenas de reacciones redox, con lo cual esas reacciones redox van a generar un gradiente de fotones, un gradiente de potencial redox que va a generar energía química en este caso, que va a ser acumulada como ATP. No sé si escucharon hablar del ATP. Sí, sí. Bien. Sí. Bien, el ATP es la forma de acumular esa energía. Entonces, fíjense lo interesante que transforman la luz en energía química. Y la fuente de carbono principal va a ser el dióxido de carbono, ¿sí? Que es atmosférico, que en este caso se va a tener que disolver en el agua y las microalgas lo van a tomar desde el agua. Y después podemos tener otras formas de nutrición, que ya no serían la convencional, tipo fotosintética, sino puede ser quimio autotrófica. ¿Sí? La quimio autotrófica no es tan común, que como fuente de energía utiliza compuestos reducidos que los va a oxidar, y fuente de carbono, dióxido de carbono. Y después tenemos la heterotrófica, que podemos mencionar la fotoheterotrófica, que es la que necesita luz como fuente de energía, pero puede utilizar como fuente de carbono compuestos orgánicos. Por ejemplo, imagínense glucosa, fructosa o lactosa, o algún compuesto orgánico que lo pueda degradar y tomar ese carbono para construir su cadena carbonada, ¿sí? Puede ser glucosa, puede ser aminoácidos, etc. Y la quimio heterotrófica sería la heterotrófica convencional, que no utiliza luz y tampoco utiliza dióxido de carbono como fuente de carbono. Entonces, sería como, imagínense, una bacteria, así que básicamente consume compuestos orgánicos como fuente de energía, degrada, supónganse, glucosa, y también ese carbono lo utiliza como fuente de carbono. Pero nosotros nos vamos a abocar a la fotoautotrófica, ¿sí? Es lo que nos va a interesar, o por lo menos a mí y en esta charla. Después, si quieren, se puede investigar por otros lados también. Bien. Entonces, dijimos para cultivar o que crezca o que se nutra una alga y con esa nutrición tenga un crecimiento, necesitamos nutrientes, dióxido de carbono y luz. Y cualquier cultivo, puede ser un cultivo de bacterias, de levaduras, de microalgas, en general siguen esta forma de crecimiento, en un cultivo en batch. Así que fíjense, la línea continua, que es esta, es una curva de crecimiento típica de microalgas, que está compuesta por distintas fases en el tiempo. Una fase 1, que suele ser una fase lag, una fase de aclimatación, donde esas células se adaptan a las nuevas condiciones, que es probablemente un pool amplio de nutrientes, disponibilidad de luz, etc. Tenemos, después de que se aclimatan, que puede ser un día, horas, o 2 días, o 3, ingresan a una etapa de crecimiento exponencial, la etapa 2, seguido, que es digamos, donde van a tener la máxima tasa de crecimiento, una etapa de crecimiento lineal, luego una etapa de crecimiento o fase estacionaria, que se llama, donde no hay aumento de la biomasa o de la cantidad de células en un cultivo, y luego una fase 5 de muerte, donde se acabaron todos los nutrientes, entonces, si no hay reposición de nutrientes en ese cultivo, las células pueden empezar a morir. Bien, esto es un cultivo batch. ¿Qué quiere decir esto, batch? Que desde el tiempo cero,
donde iniciamos el cultivo, le adicionamos todos los nutrientes, hasta el final no hacemos nada. ¿Sí? Básicamente dejamos que crezca, o sea, le damos una fuente de luz, los nutrientes y la presencia de dióxido de carbono, y ese cultivo va a crecer. En cambio, después vamos a ver algunos ejemplos de cultivos en otra forma de operarlos, que son cultivos continuos o semicontinuos, donde continuamente le estamos aportando nutrientes para mantener la biomasa, por ejemplo, más activa o más productiva. ¿Y qué variables son las importantes en un cultivo de microalgas a la hora de cuando uno quiere hacerlo y optimizarlo y tener buenos resultados? Bueno, tenemos que controlar la luz, que la calidad. Ustedes saben que la luz está compuesta por fotones que tienen distintas longitudes de onda, que estas longitudes de onda tienen distinta energía. Por ejemplo, si hablamos del rango visible, vamos desde 400 nanómetros hasta 700 nanómetros, que iríamos desde azul hasta rojo. Y en la fotosíntesis, esta calidad de la luz afecta. Si, por ejemplo, las microalgas verdes son muy eficientes utilizando luz azul y luz roja, y no tanto la verde, ¿sí? Porque es la que están reflejando. Lo mismo la intensidad, si le agregamos luz de más se pueden dañar, eso es lo que se llama fotoinhibición. Cuando hablamos de fotoperidos, si le vamos a imponer digamos, horas de oscuridad, por ejemplo, sabemos que en cualquier día un alga natural está adaptada a un fotoperiodo. ¿Qué quiere decir esto? Que a una cantidad de horas de luz durante el día y horas de noche, donde hay oscuridad. Que no va a ser lo mismo que sea en invierno que en verano. En verano tenemos más cantidad de horas luz que en invierno, por ejemplo. Lo mismo la temperatura. Va a haber temperaturas más óptimas y temperaturas donde el cultivo se puede morir, o temperaturas subóptimas donde van a crecer muy despacio, por ejemplo. Necesitamos nutrientes, principalmente los más importantes van a ser nitrógeno y fósforo. Después también podemos pensar en otros macronutrientes como, por ejemplo, potasio, magnesio, calcio, sodio, cloruros, etc. Y micronutrientes, sí, que van a ser metales como cobre, cobalto, zinc, entre otros. Dióxido de carbono, como la fuente principal de carbono, si hablamos de un cultivo autotrófico. La salinidad, si hablamos de especies que son marinas, o especies que son dulces de aguas continentales, o aguas salobres, como puede ser un estuario. Si vamos a trabajar con cultivos heterotróficos, ¿cuál va a ser la fuente de carbono? Puede ser glucosa o algún otro azúcar. El pH, ¿sí? Realmente el pH óptimo suele rondar entre 7 y 8, pero hay cepas que por ahí necesitan un pH por ahí más ácido o más básico. Y después necesitamos un buen reactor. Un buen reactor, ¿qué quiere decir esto? Que le dé un buen mezclado. ¿Para qué? Para que las células entren en contacto con los nutrientes fácilmente, que no se sedimenten, ¿sí? La mayoría de microalgas no son flageladas, no son móviles, que si nosotros dejamos quieto, eso va a sedimentar, ¿sí? Un cultivo. Las células van a ir a caer hacia el fondo si no las quitamos. Ahora, ese quitado tiene que ser adecuado, o sea, no puede ser ni muy fuerte para no dañar las células, ni muy débil para que se sedimenten. Entonces tenemos que evitar el estrés mecánico. También le podemos agregar un burbujeo como forma de mezclado, para agregarle, le agregamos aire, y de esa forma facilitamos también el intercambio de gases. Si estamos adicionando el dióxido de carbono como un gas, bueno, mediante el burbujeo lo podemos facilitar, por ejemplo. Y bueno, ¿y cómo las cultivamos? Podemos empezar desde tubos de ensayo y placas de Petri. Ahí tienen algunas fotos de los cultivos que hacemos en el laboratorio, donde podemos trabajar incluso en medios agarizados, o sea, medios sólidos, semisólidos, o cultivos líquidos, donde armamos un medio de cultivo con todas las sales necesarias, que tenga todos los nutrientes, y los exponemos a la luz, ¿sí? Y ahí va a crecer nuestro cultivo. Y esa es la forma más fácil o menos laboriosa de mantener un cultivo de microalgas. Luego podemos trabajar también a mayor volumen. Fíjense, antes estábamos hablando de entre 1 y 15 mililitros. Podemos pasar a Erlenmeyers, entre 100 y 250 mililitros. Donde lo que uno hace en ese Erlenmeyer es trabajar en bajo volumen. ¿Para qué? Para facilitar el mezclado cuando uno tiene ese cultivo y aumentar el área de intercambio de gases con la atmósfera. Si ustedes llenan mucho un Erlenmeyer, se va achicando a medida que
van en altura en el Erlenmeyer, la boca. Entonces el área de intercambio de gases, si necesita que ingrese dióxido de carbono, se disminuye. Entonces siempre lo ideal es cuando hacen un cultivo en un Erlenmeyer que sea en bajo volumen. Después podemos pasar a un cultivo también en laboratorio, esto es en laboratorio, un poquito mayor volumen, que podemos hablar en utilizar cilindros principalmente, lo más eficiente. Por ejemplo, en la foto que tienen a la izquierda son cilindros de 1 litro, más o menos de 6 centímetros de diámetro. Fíjense que las luces están desde un costado para facilitar la luz que ingrese en todo el perfil, digamos, de esa columna. El burbujeo tiene aireación, en este caso tenía un monitoreo del pH y la temperatura. La aireación ingresa por acá arriba con unas varillas y va hasta el fondo. Y esta aireación es lo que permite el mezclado de ese cultivo. Y en este caso tenemos cilindros, por ejemplo, de 2 a 10 litros, que fíjense que en este caso tienen diámetro más elevado. Y acá empieza a haber una limitante o una cuestión a considerar, que la luz es muy importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque es la principal fuente de energía de estos cultivos. O sea, si nosotros limitamos la luz, ese cultivo va a prosperar en menor cantidad, digamos. Vamos a tener resultados más bajos. Entonces, por eso, en general, los cultivos no pueden ser muy digamos, grandes en cuanto a su espesor, ¿sí? Lo ideal de un cultivo, en cuanto a su espesor, tiene que ser entre 1 a 6 o a 10 centímetros más o menos. ¿Por qué? Porque la luz, fíjense, si vemos estos cultivos de abajo, vemos que en el centro está muy oscuro. ¿Qué quiere decir? Que la luz no está llegando a ese centro. Entonces, todo el volumen que está en el centro de ese reactor va a estar fotolimitado. O sea, la luz no va a ser suficiente para que la alga crezca adecuadamente. Entonces, esto es muy importante, el diseño de cómo va a ser tu recipiente o tu reactor para tu cultivo. Y una vez que estamos en estos policultivos de 2 a 10 litros, podemos pasar a cultivos mayores, que podemos hacerlo a esta escala, pueden ser tanto de laboratorio como a escala, digamos, de campo, o sea, afuera, ya salir del laboratorio. Y estamos hablando de reactores por ahí de 40 a 200 litros. Estos son reactores también de nuestros de la facultad, donde tenemos 2 tipos. Unos que son tipo piletas, que ahora vamos a ver algunos, o otros que son estos tipo peceras, y la diferencia es que estos que son cerrados, y estos son abiertos. Básicamente estos están expuestos a la atmósfera, y estos están cerrados completamente. Tienen aireación por acá, lo que permite el mezclado, y el mezclado, después estas paletas que lo que hacen es girar y mover el cultivo alrededor de estos canales, ¿sí? Entonces, necesariamente uno, si arranca de cero, tiene que arrancar por tubos de ensayo, pasarlo a Erlenmeyer, pasar a cilindros de 500 o a 1000 mililitros, pasar a cilindros de 2 a 10 litros, y de ahí recién uno puede pasar a reactores de 40 a 200 litros. Entonces, esto es lo que se llama el escalamiento, o sea, donde uno va cultivando su organismo y haciéndolo escalar, ¿sí? Aumentando su volumen. Donde uno tiene que empezar a considerar distintas variables que van cambiando en cada modo de cultivo, en cada tipo, ¿no? Si no es lo mismo cultivar en un Erlenmeyer que, por ejemplo, en un cilindro que está burbujeado. Y luego podemos pasar, a partir de esos reactores, a fotobioreactores de cultivo masivo, ¿sí? Fíjense que ahora estamos hablando de escalas mucho más grandes, ¿sí? Hablamos ya de metros cúbicos, ya no de litros, sino de metros cúbicos. O sea, ustedes saben que un metro cúbico son 1000 litros. Entonces, estos reactores ya son de por ahí de 30 o a 100 metros cúbicos, incluso más. Incluso fíjense que también siguen el mismo esquema. Fíjense, los reactores que están acá arriba también siguen el esquema de escalado, pero de mayor volumen. O sea, empezamos por ahí, por estos pequeños, de acá abajo, seguimos por esto, después por esto, y después con esto podemos inocular o sembrar estos más grandes. Uno no puede arrancar de a poquito y sembrar uno de estos reactores gigantes. ¿Por qué? Porque probablemente la invasión por ahí de otros organismos en estos cultivos que son abiertos hagan que crezcan otros organismos que no son el que nosotros queremos cultivar. Estos son unos reactores de Estados Unidos. Estos reactores se llaman Raceway. ¿Por qué? Porque tienen forma de pista de carreras. Básicamente tienen este
sistema de paletas, que lo que hace es impulsar el agua alrededor de estos canales, que tienen forma de una pista de carreras de autos. Acá abajo tienen, para que vean, son unos reactores de España, de la Universidad de Almería, y fíjense, también para que se hagan una idea del tamaño, acá está ahí 2 personas, y este es el reactor, que más o menos creo que tenía 60 metros, y este es el mismo, acá está sin inocular, y acá con microalgas. Y fíjense que la altura de las paredes del reactor, fíjense que es muy bajito, o sea, estamos hablando de estos deben ser 30 centímetros. Los cultivos no pueden, esto que decíamos, no pueden ser un espesor muy amplio, ¿sí? Como mucho, en estos reactores de 30 centímetros. ¿Por qué? Porque van a limitar la luz. Si nosotros hacemos cultivos de mayor profundidad, imagínense una pileta o algo por el estilo, la luz apenas puede penetrar, no sé, unos 10 o 15 centímetros. Ya el resto va a estar en oscuridad. Entonces, si está en oscuridad, esas microalgas no van a hacer fotosíntesis, lo único que van a hacer es respirar, entonces ese cultivo no va a prosperar. Entonces es muy importante tener en cuenta el espesor de los cultivos. Entonces, fíjense, necesariamente si uno quiere tener mucho volumen de cultivo, necesita ocupar mucho espacio. ¿Bien? En este caso, estamos hablando de espacio en el sentido horizontal, ¿sí? Ahora vamos a ver otro tipo de reactores. Otro tipo de reactores, que también los vamos a llamar reactores abiertos, son los TLC o Thin Layer Cascade, o cascadas de capa fina, que en este caso es más extremo todavía. El espesor de los cultivos es de aproximadamente de entre 0,5 y 2 centímetros, no más que eso. Sin embargo, son los reactores más productivos conocidos. ¿Por qué? Porque utilizan eficientemente la luz del sol o una luz que se les dé. Fíjense, en este caso tenemos 3 tipos de reactores de Thin Layer. Este más pequeño, acá hay uno más mediano y acá hay uno más grande. Son todos en este caso de República Checa, fueron los checos los que lo inventaron en la década del 60 aproximadamente y son pioneros de este tipo de reactores. ¿Cómo funcionan? Básicamente el cultivo es bombeado de esta fosa hacia arriba, hacia la primera bandeja, acá cae hacia acá, luego pasa hacia la segunda bandeja y cae hacia la fosa. Tengo igual un video que me gustaría mostrarles sobre ese mismo reactor para que se hagan una idea de cómo es que funciona. Me dicen si lo ven. ¿Lo ven? Sí, Sí, se ve. perfectamente. Bien. Fíjense, ¿ven cómo va cayendo el cultivo? Este era un cultivo de una microalga unicelular, de un género que se llama clorela, y fíjense cómo cae esa cascadita que va de un lado hacia el otro, y la profundidad en este caso era de 6 milímetros. Y estos cultivos son muy productivos. ¿Por qué? Específicamente porque tienen una gran eficiencia en el uso de la luz. ¿Cuál es la desventaja de estos cultivos? Que necesitas mucho espacio. Si vos querés tener mucho volumen de cultivo y estás teniendo solo 1 milímetro, o perdón, 5 milímetros de espesor, necesitas ese volumen esparcirlo a mucho terreno. Entonces ahí uno empieza a tener un compromiso. Bueno, fíjense cómo cae en el tanque tenía una red de filtración, y en ese tanque también tenía aireación, básicamente para hacer un intercambio de gases y facilitar la salida del exceso de oxígeno que se produce por la fotosíntesis y facilitar ahí mismo lo que es la inyección del dióxido de carbono. ¿Entendieron cómo funciona? Sí, se entendió. Bien, buenísimo. Esos son los 2 tipos principales que hay de reactores abiertos. Después podrían encontrar más modelos, por ahí hay algunos que son circulares, o mismo hay cultivos que se han hecho en la antigüedad. Hay tubulares, creo también, ¿no? Ahora los vamos a ver. Claro, esos son los cerrados. En cuanto a los abiertos, también hay lagunas. Imagínense lagunas estáticas, pero son para cepas muy específicas. Por ejemplo, hay una que se llama Dunaliella salina, que es para producir betacaroteno.
que es súper extremófila, crece en aguas hipersalinas, o sea, mucho más saladas que el agua de mar, como por 40 o 50 gramos por litro de sal. O a veces también hay algunas pequeñas lagunas donde naturalmente crece espirulina, en ambientes muy particulares. No sé si escucharon hablar de la espirulina. Yo sí, estuve leyendo algo. Sí, bueno, ¿alguien escuchó hablar? No, Sí, No. recién te contestó uno de los chicos que él había estado leyendo algo sobre eso. Bien, Sí. la espirulina es una microalga, es una cianobacteria en este caso, o sea, es una procariota, es una bacteria pero fotosintética, que hoy en día se utiliza muchísimo en lo que es alimentación animal y alimentación humana también. ¿Por qué? Porque tiene un gran porcentaje de proteínas y un buen perfil de aminoácidos, por lo cual tiene un gran valor nutritivo por unidad de biomasa. Y esta espirulina es muy, digamos, especial porque crece en ambientes también bastante extremófilos, que básicamente crece óptimamente a pH 11, cuando cualquier microalga en general su pH óptimo ronda entre 7 y 8. Entonces, por ahí a veces es muy fácil cultivarla porque no se contamina, porque ningún organismo puede prosperar en el medio que espirulina crece. Entonces, es una de las cepas o caballitos de batalla hoy en día a nivel comercial de las microalgas. Bien, y vamos a ver los reactores cerrados. Como bien habían dicho recién, en el caso de los cerrados podemos encontrar los reactores tubulares, que básicamente son tubos transparentes que permiten el ingreso de la luz y donde el cultivo ya no está en contacto con la atmósfera, entonces podemos tener un ambiente mucho más controlado. ¿Sí? Acá generalmente se van a producir microalgas de alto valor o que la biomasa tenga un alto valor porque el costo de hacer estos reactores es mucho más elevado que hacer, por ejemplo, un piletón tipo Raceway. Lo que tienen estos reactores es que necesariamente tenemos que controlar probablemente la temperatura, porque al ser un sistema cerrado el agua no se evapora, entonces al recibir la radiación solar lo que hace es aumentar su temperatura. ¿Sí? Entonces un aumento de la temperatura muy elevado puede hacer que ese cultivo se muera, por ejemplo. Pero permite controlar muy bien lo que es la contaminación biológica, la inyección de dióxido de carbono. Es un cultivo mucho más eficiente probablemente en su control, pero de mayor costo. Estos son reactores, el de abajo también de la Universidad de Almería, y los de arriba son de una empresa, BioHorizon, Biotech, que es una empresa española, que lo que hacen es producir biofertilizantes a base de espirulina. Después tenemos también los reactores cerrados planos, así que imagínense también un poco espesor, entre 3 y 8 centímetros, 10 centímetros como mucho, pero puestos en vertical. Fíjense que acá el uso del espacio es muy importante. Antes teníamos los cultivos puestos sobre superficie, por ejemplo en una raceway, entonces necesitábamos mucho espacio. Entonces lo que hacen los reactores cerrados es permitir un uso más eficiente del espacio, ¿sí? Para poner por ahí podemos poner una mayor cantidad de volumen en menor espacio, ¿sí? En menor superficie. En este caso los reactores, los planos, los cerrados, fíjense acá tenemos distintos modelos. Estos de acá arriba a la izquierda son un proyecto bastante grande que hay en Chile, en la Universidad de Antofagasta, donde lo que están haciendo es captar el dióxido de carbono de una termoeléctrica que produce electricidad a base de quemar, o pueden quemar o carbón o gasoil, o gas o diésel, ¿sí? Entonces todo ese dióxido de carbono que se emite en la atmósfera, que tiene efectos sobre el cambio climático o el calentamiento global, lo que se puede hacer es redireccionarlo hacia los cultivos, ¿sí? De microalgas, fijar ese carbono y mitigar, por ejemplo, el impacto que hay sobre el cambio climático. Y después darle valor a la biomasa que estemos generando. Bueno, en este caso están utilizando reactores planos, y algo interesante es que también pueden reducir bastante los costos. Estos son reactores que tienen, se usan bolsas. En vez de usar paredes por ahí de vidrio, como es este reactor de acá a la derecha,
o de acrílico, como pueden ser por ahí estos de abajo, usan bolsas enrejadas, ¿sí? Como digamos, mantenidas por dos rejas. Entonces, ahí uno lo que hace es reducir mucho los costos. Son también muy eficientes en cuanto al uso del espacio, en cuanto al uso de la radiación también, pero son de mayor costo. Y siempre los reactores cerrados van a ser de mayor costo económico. Y acá a la derecha es uno de los reactores que tenemos en la facultad. Bueno, ¿y qué usos pueden tener las microalgas? Bueno, por un lado, se habló mucho en las últimas décadas, o los últimos 20 años, sobre la producción de biocombustibles. Y en especial la producción de biodiesel a partir de microalgas. Que básicamente, ¿qué se decía? Se decía que las microalgas, al tener una tasa de crecimiento más elevada que las plantas, que pueden acumular aceites en sus células, uno podría producir esas microalgas a gran escala, extraer ese aceite y producir biodiesel. Esto técnicamente hoy en día es factible, pero todas las investigaciones se chocaron o terminaron en que los costos económicos no pueden competir ni con el diésel de petróleo, que viene del petróleo, o con el biodiesel que viene, por ejemplo, del aceite de soja o el aceite de maíz, u otro tipo de cultivos terrestres. Sin embargo, tendría muchas más ventajas. ¿Por qué? Porque no utilizaríamos tierra fértil. En cambio, por ejemplo, un cultivo de soja o un cultivo de maíz, necesitamos un suelo fértil para hacerlo, en el caso de microalgas no. Los nutrientes que usaríamos para las microalgas podemos obtenerlos de aguas residuales, lo mismo que las fuentes del dióxido de carbono. Podemos hacer los cultivos en regiones marginales, donde, por ejemplo, desiertos, donde no se pueden hacer otro tipo de actividades agrícolas, y no estaríamos compitiendo a su vez con los alimentos. ¿Sí? Si nosotros producimos combustible a base de un alimento, probablemente eso tenga impacto sobre el precio de esos alimentos y sobre la seguridad alimentaria, que es algo de lo que ya sucede hoy en día. Sin embargo, las cuestiones, digamos, económicas limitaron esa tecnología. Lo cual no quiere decir que se siga investigando en el tema, pero un poco los proyectos que había a mayor escala hoy en día han terminado, digamos. Pero también se pueden producir otros biocombustibles, como puede ser el biogás, ahora vamos a ver algo de eso, o también el biohidrógeno. Hay ciertas algas que pueden producir hidrógeno y, bueno, se está investigando mucho en ese tema. Otras aplicaciones de las microalgas pueden ser en consumo humano, esto que habíamos dicho de la espirulina, en la producción de pigmentos, por ejemplo, para la industria alimentaria. Sí, hay pigmentos azules, pigmentos rojos, verdes, hay de todos los colores. En la farmacéutica y cosmética tiene mucha aplicación, por ejemplo, también en alimentos, el agar, no sé si escucharon hablar, tipo la gelatina, proviene de algas, ¿sí? El sushi, y bueno, después también pesticidas o biofertilizantes, bueno, tratamiento de aguas residuales, protectores solares, por muchas microalgas están adaptadas a absorber la radiación ultravioleta mediante compuestos específicos, entonces eso se podría utilizar en los protectores solares. Bueno, hay múltiples aplicaciones. Pero vamos a meternos a una de ellas, que sería la bioremediación con microalgas, que básicamente nos vamos a abocar a cuál puede ser la aplicación o cuál es el efecto de las microalgas sobre el tratamiento de aguas residuales o efluentes. Si un agua residual o un efluente es aquella agua que luego de un uso está contaminada. ¿Y contaminada con qué? Puede ser depende del tipo de proceso, puede ser materia orgánica, pueden ser nutrientes como nitrógeno, como fósforo, que van a tener impacto sobre los cuerpos de agua que van a recibir ese efluente. Pueden tener metales pesados, pueden tener compuestos orgánicos, por ejemplo, sintéticos, que vengan de algún proceso, no sé, supónganse tinturas o compuestos químicos, etc. Y también puede tener patógenos los efluentes. Entonces, nosotros nos vamos a abocar principalmente a tratar aquellos efluentes que tengan altos contenidos de materia orgánica y de nutrientes. Ahora vamos a ver por qué. También podríamos hablar de metales pesados. Hoy no les voy a presentar eso, pero también hemos trabajado con metales pesados.
¿Y por qué materia orgánica y nutrientes? Básicamente porque pueden ser o son la fuente para el crecimiento de las microalgas. ¿Cómo sería esto? Las microalgas, que sería el círculo verde acá, representado por la fotosíntesis de las microalgas, va a utilizar nutrientes y luz, más dióxido de carbono, ¿para qué? Para generar biomasa. Como efecto de la fotosíntesis vamos a tener producción de oxígeno, que también en un efluente hay una alta carga bacteriana, básicamente porque ese efluente viene contaminado, viene con bacterias. ¿Qué hacen esas bacterias? Si tienen oxígeno, van a oxidar la materia orgánica, ¿sí?, como fuente de carbono y fuente de energía, mediante la respiración celular, y van a producir dióxido de carbono, que a su vez, ese dióxido de carbono va a ser utilizado por las microalgas para producir biomasa, a partir de la fotosíntesis. Entonces, se da una sinergia entre las bacterias y las microalgas, para tratar este tipo de efluentes, ¿sí?, que tienen altos contenidos de materia orgánica y de nutrientes. Donde vamos a generar biomasa, ¿sí?, que si la separamos de esa agua, tenemos una biomasa que la podemos valorizar, y un agua que va a estar tratada y que la podemos descargar a un cuerpo receptor. Bien, y para ello hoy en día hay plantas de tratamiento, o debería haberlo en todos los establecimientos industriales o agropecuarios o de las ciudades, ¿sí? Nosotros cuando tiramos la cadena o el agua que lavamos los platos, eso debería ir a parar a una planta de tratamiento. Esas plantas de tratamiento, hoy en día hay un montón de tecnología desarrollada para esto. ¿Y cómo es una planta de tratamiento convencional? Básicamente son una serie de pasos donde entra un agua residual, cruda o contaminada con estos compuestos, donde primero se le hace un desbaste o desarenado, que básicamente es sacarle lo grueso, pasarlo por unas rejas donde le sacamos plástico, bolsas, lo que venga en ese agua residual, y le sacamos las partículas de mayor tamaño, las arenas. Luego pasa por una sedimentación primaria donde sacamos las partículas más finas, y ahí nos va a quedar finalmente lo que está disuelto principalmente, ¿sí?, la materia orgánica y los nutrientes que están disueltos en el agua, que lo vamos a tratar con un reactor biológico, que es lo que se suele llamar un reactor de lodos activados. Básicamente es un reactor donde se le oxigena, se le inyecta aire a gran caudal para favorecer la disponibilidad de oxígeno en ese ambiente y favorecer la oxidación de las bacterias. Luego, esa agua va a pasar por una sedimentación secundaria, donde vamos a separar los barros. Esos barros son los lodos activados, que están, la gran cantidad de ese barro son bacterias, básicamente, es la biomasa bacteriana, que lo que se suele hacer en una planta de tratamiento se recircula hacia el reactor, una parte, y otra parte de esos barros van a disposición final, que es básicamente pagar para que alguien te lo lleve y le haga un tratamiento especial, porque eso no se puede tirar a cualquier lado, o muchas plantas lo que están haciendo actualmente es ingresar esos barros en un digestor anaeróbico. ¿Para qué? Para producir biogás, y con eso a veces producen energía. Igual nuevamente producen un digestato, o sea, imagínense que estos barros van a entrar a la digestión y no desaparece esa materia. Parte de esa materia se mantiene, pero se va mineralizando, y ese digestato también hay que dar una disposición final. Pero lo que uno obtiene acá es energía. Esto es una planta de tratamiento convencional, ¿sí?, en general. Ahora, ¿qué planteamos con las microalgas? Bueno, los primeros pasos serían los mismos, pero vamos a reemplazar el reactor biológico que tenía las bacterias, ahora por un reactor de microalgas. Que básicamente la principal diferencia va a ser que le tenemos que hacer un diseño de ese reactor que su disponibilidad lumínica sea la adecuada. En cambio, los reactores de lodos activados son reactores muy profundos, que la disponibilidad de luz es totalmente insuficiente para mantener un cultivo de microalgas. Bien, ese reactor, entonces, ese efluente va a tratar un efluente que tiene contenidos de nitrógeno, fósforo y carbono orgánico disuelto, donde se va a dar esa sinergia que habíamos hablado entre las microalgas y la oxidación bacteriana, y se va a producir biomasa. Una biomasa que, a diferencia de los barros que habíamos hablado del tratamiento convencional, esa biomasa tiene una alta oportunidad de ser valorizada, ¿sí?, para producir biofertilizantes, para producir algún compuesto de mayor valor,
Piensen que el mayor contenido de esa biomasa generada es como un vegetal, fíjense como una planta. De una planta puede sacar uno varios productos. ¿Cómo obtengo esa biomasa? Básicamente por un sistema de cosecha, que ahora vamos a ver cómo podría ser, donde vamos a separar el agua de esa biomasa y uno podría plantear mantener el proceso de digestión anaerobia para producir biogás. ¿Por qué? Porque también se daría una sinergia con el reactor de microalgas. Piensen que ustedes cuando generan biogás, el biogás es metano, si se acuerdan es CH, carbono e hidrógeno 4, digamos, es la forma reducida del carbono, que es como si fuera gas natural, que es un gas combustible, ¿sí? Que cuando uno lo quema, lo transforma en dióxido de carbono y ese calor lo podemos transformar en energía eléctrica, por ejemplo. Entonces, fíjense que como subproducto de esta digestión anaeróbica vamos a tener dióxido de carbono. ¿Qué podemos hacer con ese dióxido de carbono? Redirigirlo hacia el reactor de microalgas. ¿Por qué? Porque es la fuente que me va a favorecer el crecimiento de las microalgas. Y después, por otro lado, el digestato suele salir con una alta carga de nutrientes, de nitrógeno y fósforo. ¿Por qué? Porque en esa digestión anaerobia, esa biomasa que entró, o esos barras que entraron, tienen en sus compuestos orgánicos, tienen nitrógeno, tienen fósforo y un montón de otros compuestos que al mineralizarse en la digestión anaerobia van a generar un biol o la fracción líquida de ese digestato con una alta concentración de nutrientes. ¿Qué podemos hacer? También reinyectarlo al cultivo de microalgas. Entonces, esta, digamos, es una ecuación que suele cerrar muy bien y suele ser muy eficiente. Estamos hablando de procesos que en general, vamos a ver, son de bajo costo comparado con los tratamientos convencionales, porque el reactor de microalgas requiere menos energía para ser operado, básicamente porque la oxigenación que uno necesita en un reactor de lodos activados se hace con bombas a alta presión, con difusores de aire, donde tenemos que tener mucha inyección de aire, y en cambio un reactor de microalgas produce naturalmente oxígeno. Y ese oxígeno es el que va a favorecer a las bacterias, que van a favorecer la degradación de la materia orgánica. Bueno, entonces, un poco esos beneficios y ventajas. Tenemos secuestro de carbono, ¿sí? Porque esta biomasa la vamos a, las microalgas con la fotosíntesis secuestran el dióxido de carbono y vamos a mitigar el cambio climático. Vamos a recuperar los nutrientes, nitrógeno y fósforo, que los tratamientos convencionales en general son muy poco eficientes en la remoción de nitrógeno y fósforo. Son mucho más eficientes en la remoción de materia orgánica. Después vamos a mejorar los balances económicos y energéticos, ¿sí? Pues suelen ser reactores de menor costo económico y gastan menos energía. Tenemos la sinergia del acoplamiento con la digestión anaerobia y podemos generar biomasa con múltiples aplicaciones. Pero, bueno, y todo esto está encuadrado en la economía circular. No sé si escucharon hablar, es lo que hoy en día la mayor cantidad de desarrollos tecnológicos o los nuevos avances van o deberían ir por este camino, que es básicamente no pensar en una economía lineal donde extraemos materias primas del ambiente, hacemos un producto, generamos un residuo y ese residuo va a un relleno sanitario y se acabó. Entonces generamos extracción por un lado, sin reposición, por ejemplo, y contaminación del otro lado. En este caso estamos hablando de un sistema circular, donde todo se aprovecha y se vuelve a reutilizar. ¿Pero qué limitantes tenemos? No todo es color de rosa. O sea, los cultivos de microalgas necesitamos mucha superficie y condiciones climáticas adecuadas. O sea, básicamente que tengamos buena radiación y temperatura no muy fría. ¿Sí? Si estamos hablando por ahí en regiones patagónicas, en invierno vamos a estar bastante complicados. Pero cualquier sistema biológico va a estar complicado por la temperatura. Si hablamos de lodos activados, también son bacterias que necesitan temperaturas adecuadas. No sé cómo vamos de tiempo. Ya voy bastante tiempo, ¿no? ¿Cómo estamos? Sí, estamos en las 19:07, o sea que comenzamos a las 18:15. Bueno, bueno, les dejo, porque me quedan unas 10 filminas, las voy a pasar rapidito, pero les dejo estos videos, que el primero era el que yo les quería mostrar,
es este, después lo pueden buscar. Es un video de 3 minutos igual, que habla de un proyecto, Olgas se llamaba, un proyecto de tratamiento de aguas residuales por una empresa española, que se llama Aqualia, y que lo que hicieron es un proyecto a gran escala de tratamiento de aguas residuales y producción de energía. Ahí ven, por ejemplo, los reactores que utilizaban los Raceway. Bien. Después, si quieren, lo pueden ver. Es un video muy cortito, pero muy interesante, que hacían tratamiento de aguas residuales, generaban biomasa, generaban biogás, y ese biogás alimentaban autos. Y ahí pueden ver, bueno, de qué trataba. Y bueno, para ir terminando, les cuento así rapidito cómo solemos trabajar nosotros en el laboratorio. Solemos obtener efluentes de algún tipo de industria. Les voy a mostrar algunos datos de un frigorífico. Aislamos cepas y las seleccionamos del ambiente natural que puedan crecer en sus efluentes. Las adaptamos y generamos variedades resistentes en el laboratorio. Básicamente esto es ver qué cepa crece en el efluente y mantenerla en el efluente para que se vaya adaptando a esa población. Hacemos ensayos de cómo operar ese cultivo y cómo optimizarlo. Y después lo que hacemos es escalar esos cultivos a fotoreactores a escala prepiloto en condiciones de campo. Que básicamente es ver cómo funcionan en condiciones ya, digamos, de radiación natural, con las variaciones de temperatura que podemos tener durante el día y la noche, etc. Y también si hay chicos ahí de electrónica, lo que hicimos fue desarrollar un sistema de control y monitoreo de oxígeno, pH, temperatura. Hicimos dos dispositivos, uno con Arduino, probablemente lo habrán usado, y otro que diseñamos directamente una PCB para monitorear estas variables. Que lo que hacían era automatizar inyección de dióxido de carbono y controlar el pH. Y eso a su vez estaba conectado remotamente, entonces podíamos ver esto de forma online, los datos, y después podíamos hacer un procesamiento porque teníamos los datos no es que solo los mirábamos, también podíamos descargarlos y hacer un procesamiento. Y entonces acá lo último que les voy a mostrar es un pequeño trabajito donde comparamos microalgas unicelulares versus algas filamentosas para el tratamiento del efluente de un frigorífico. ¿Y por qué una versus otra? Porque básicamente las algas unicelulares son muy difíciles de cosechar. ¿Qué quiere decir esto? Es separar esa biomasa, que es una mezcla homogénea en suspensión del agua, que necesitamos por ahí una centrífuga o procesos de ultrafiltración. En cambio, las algas filamentosas, uno podría cosecharlo mucho más fácil por una malla o una red de malla fina. Entonces, las cosas que comparamos fue la productividad de biomasa, la remoción de nutrientes, la composición de esa biomasa y la facilidad de cosechar esa biomasa. Evaluamos 24 especies, entre ellas 12 unicelulares y 12 filamentosas, seleccionamos 2, que una es Chlorococcum y Staphylococcus, que ahora les muestro cuáles son. Chlorococcum es la alga unicelular, fíjense que son células solitarias, células esféricas, o sea, son como pelotas, básicamente. Y las filamentosas, esta que está acá, tenemos fotos de distintas magnificaciones, y fíjense cómo son pelos, ¿está bien? Entonces comparamos estas dos cepas que podían crecer en ese efluente del frigorífico, que era un asquito, digamos, tenía un olor terrible, mucha materia orgánica, mucho amonio, mucho fósforo, y comparamos ensayos en batch. Fíjense, ensayo en batch, acuérdense que era eso, que hacíamos un inicio, no cambiamos nada hasta el final, de las dos cepas, Chlorococcum y Staphylococcus. La línea celeste es el crecimiento de la biomasa en el tiempo, esta es para la cepa unicelular, y esta para la cepa filamentosa. Fíjense, las dos bastante similares, y las líneas grises y negras, estas que bajan, son los nutrientes. La gris es el fósforo, y la negra es el amonio. Fíjense cómo se va consumiendo a medida que el cultivo va creciendo. Lo mismo en este caso, en el caso de Staphylococcus. Y lo que uno suele calcular, o sea, un parámetro muy importante, es la productividad, que se mide en gramos de biomasa por litro de cultivo por día. Y fue más eficiente, un poquito más eficiente, Staphylococcus, que puse 0,14 gramos por litro por día.
Pero esto lo comparamos con ensayos en semicontinuo, que básicamente es, en vez de un ensayo en batch que dijimos en el anterior duraba 10 días, esto es todos los días le vamos a ir agregando efluente. Vamos a ir sacando cultivo y agregándole efluente. ¿Por qué? Porque la mayoría de industrias producen todos los días efluente, entonces no pueden acumular el efluente en un tanque y hacer un tratamiento cada 10 días, por ejemplo. Necesitan todos los días hacer tratamiento. Entonces lo que uno suele hacer es distintas tasas de dilución, o sea, en este caso era una remoción del 20% de un cultivo de 1 litro, o sea, sacábamos 200 mililitros por día y le agregamos 200 mililitros de efluente nuevo cada día. Y así sucesivamente todos los días. Hicimos una tasa de 40% y otra tasa de 60%, con las dos cepas. Y siempre un ensayo o un cultivo en semicontinuo siempre va a ser más productivo. Si se acuerdan, los datos anteriores eran alrededor de 0,1, entre 0,1 y 0,15 gramos litro por día. Ahora fíjense que estamos produciendo entre 0,3, que sería la cepa unicelular, y 0,45 el máximo, la cepa filamentosa. Fíjense que triplicamos y hasta cuadriplicamos la producción de biomasa diaria. ¿Por qué? Porque todos los días le estamos agregando nutrientes, entonces es un cultivo mucho más eficiente. Estos son la remoción, acá tenemos la remoción de fósforo, la remoción de amonio. Fíjense que en los tratamientos con menor tasa de reposición tenemos las mayores eficiencias, casi del 100% de ambos nutrientes. Y después un tema que nos importaba era el tema de la cosecha de biomasa. Para usar esa biomasa tenemos que separarla del agua. Además, para descargar esa agua tratada, no tiene que tener esa biomasa. Entonces, en el caso de las unicelulares necesitamos usar en general o sistemas de ultrafiltración, que son membranas de 1 o 2 micrones de poro. Uno tiene que inyectar a presión y hacer un sistema bastante complejo y energético a alto costo, o centrífugas industriales como tienen en las fotos. Esto es alto costo energético y económico. Entonces, por eso la idea es utilizar algas filamentosas, que por ejemplo pueden ser fácilmente cosechadas por una filtración o tamizado. Por ejemplo, en este caso usamos unas mallas de acero inoxidable de distintos tamaños de poro, desde 40 micrones hasta 550 micrones. Y fíjense que de 40 hasta 310 micrones, casi más del 90% de la biomasa fue retenida en el filtro y fácilmente cosechada. Para que se haga una idea, esta es una imagen. Este es el cultivo inicial en el efluente, pasado por una malla, en este caso era una de 80 micrones, cómo queda retenida la biomasa y cómo queda el efluente tratado. Y después, incluso esa biomasa es mucho más manipulable en el sentido del procesamiento. Entonces, para terminar, si habíamos dicho que iba a ser una competencia entre unicelulares versus filamentosas, y dijimos que había un jurado que era la productividad de biomasa, la remoción de nutrientes, la composición de la biomasa y la facilidad de la cosecha, los resultados finales son que la alga filamentosa que seleccionamos y que adaptamos fue más eficiente en la producción de biomasa que la unicelular, un poquito menos eficiente en la remoción de amonio y fósforo, mayor contenido de carbohidratos en el caso de la filamentosa y en el otro caso mayor contenido de proteínas. Entonces ahí uno puede ver qué uso le va a dar a la biomasa, y mucho más fácil de cosechar la filamentosa que la unicelular. Así que esto fue medio rapidito para no pasarme mucho de tiempo de algunos datos que obtuvimos en el laboratorio. Así que, bueno, espero que les haya gustado, espero que no haya ido muy rápido, suelo hablar rápido, así que cualquier duda que tengan ahora me pueden decir, y ahí tienen a mi contacto, lo que quieran, me pueden enviar consultas o lo que necesiten. Bueno, muchísimas gracias entonces, Agustín. Muchas gracias. La verdad que muy claro Gracias. y muy completo. Gracias a ustedes por invitarme, y bueno, yo sé que ahí en la escuela algunos años hicieron algunos cultivos, así que tienen algo de experiencia, y si alguno de los y las chicas que están por ahí, si saben cómo fue o me quieren contar, o preguntas, lo que sea. Sí, vamos a ver si se animan a las preguntas. A ver, bueno, Agustín, muchas gracias.
Muchas gracias por la charla, la verdad que está muy interesante cómo mostraste todo el proceso y sobre todo la investigación. Muy interesante los resultados y lo que fueron obteniendo. Me imagino que vos, como apasionado de esto, te gustó mucho pasar por esta experiencia. ¿Cómo es pasar por un proyecto de estas características? Mientras los chicos van pensando sus preguntas, contarnos un poco tu experiencia y cómo es pasar por un proyecto de con esta visión, ¿no? Sí, la verdad que es súper interesante porque más allá de que a uno le guste el tema que le toca o elige investigar, siempre un proyecto de investigación tiene mucha incertidumbre. ¿Por qué? Porque justamente uno va a investigar algo que no sabe cómo le va a dar, o cree, tiene una hipótesis o una esperanza de que vaya por un lado, y en ese camino hay altibajos. O sea, hay momentos que uno tiene buenos resultados, hay momentos que uno se choca contra la pared, hay momentos que uno pensó que podía hacer algo y por ahí no puede porque a nivel operativo o a nivel de equipamiento no puede realizarlo. Por eso digo altibajos. Hay momentos de donde uno obtiene los resultados y los analiza y se pone contento, o a su vez se puede frustrar porque no le dio lo que esperaba, pero eso es parte del juego, digamos, y es lo interesante de hacer un proyecto de investigación. Después también algo interesante es conocer otra gente que está trabajando en el tema, o relacionarse, en mi caso, ¿no? Que es más ciencia aplicada, relacionarse con gente o problemáticas, ¿no? Ambientales, en este caso, que necesitan por ahí mejoras o nuevos desarrollos para las problemáticas que tenemos hoy en día. O sea, hay varias cuestiones, o sea, que a uno lo incentivan. Por un lado, el interés personal, por otro lado, las problemáticas, y por otro lado, los actores con que uno se va rodeando para llevar adelante un proyecto. Y además se ve que este tipo de proyectos son proyectos muy interdisciplinarios. Sí, sí, totalmente. Sí, porque va desde la biología hasta la ingeniería, hasta la parte más comercial o económica. Si uno se pone a investigar en microalgas, se pueden encontrar trabajos desde económicos hasta bien ingenieriles, hasta bien biológicos, o biotecnológicos también. Sí, eso a mí siempre me gustó de las microalgas. Más estando en una carrera de química, que a veces yo pensaba era como medio raro, pero en realidad la química me sirvió de base para entender todos los procesos. Por más que uno sepa que la fotosíntesis la hace un organismo biológico, son reacciones redox que están sucediendo ahí y súper importante, digamos, intercambiar conocimientos. Agustín, hay algunas preguntas que están haciendo los chicos a través del chat. Nachito dice, ¿las microalgas podrían implementarse en proyectos futuros? Después, Rocío, te leo 2 o 3 así a lo mejor las vas uniendo. Rocío dice, ¿el cultivo se podría hacer como pequeña muestra en una pileta de lona o en una pecera? Y después Isabel dice, en el uso de microalgas para el consumo humano, ¿cuáles son? Bien. La primera pregunta no sé a qué se refieren proyectos futuros. O sea, obviamente por todo lo que nos contaste, es una tecnología que tiene futuro, es una tecnología del futuro, ¿no es cierto? Sí, pero no solo el futuro, ya actualmente hay bastantes proyectos, justamente un poco la idea de las fotos y alguno de los links que le mostrabas, que hay ya, digamos, proyectos a gran escala y comerciales que ya son viables, digamos. Así que sí, pero si hablamos también de futuro, hoy en día la NASA está investigando cultivos de microalgas que podrían ser viables en Marte, por ejemplo, para hablar de futuro, ¿no? O más ciencia ficción. O mismo para incluso los astronautas ¿cómo se llama esto? Con misiones de un largo periodo puedan hacer sus cultivos y que tengan alto valor nutritivo por unidad de biomasa. O sea, lo puedan comer, por ejemplo, poquito cantidad y que eso le dé mucho nutriente. Por ejemplo, ¿no?
Claro, esas serían aplicaciones. Sí. ¿Y el cultivo se puede comenzar con una pequeña muestra en una pileta de lona o en una pecera? Sí, sí, los cultivos se pueden comenzar en cualquier lugar, recipiente donde tengan un poquito de luz y tengan nutrientes. Te dejan un frasquito, un vaso que sepan que tenga nitrógeno, fósforo a la luz, y eso con el tiempo, alguna alga va a crecer. Eh, entonces, ahí lo importante es, en realidad, uno podría, incluso las piletas, ustedes saben que las piletas se ponen verdes. Cuando se ponen verdes es que son microalgas, están creciendo ahí. Entonces, un cultivo o un alga, un medio que tenga disponibilidad lumínica y nutrientes va a tener algas. Ahora, después, la pregunta para hacerse es, bueno, ¿qué quiero cultivar? ¿Para qué? ¿Cómo lo voy a hacer? Y es un poco las preguntas que uno se va a hacer a la hora de desarrollar ese cultivo. Pero sí, uno puede empezar con una lona, un cultivo en una pecera, o lo importante es que tenga una mezcla, que tenga buena disponibilidad de luz y que tenga nutrientes. Esas como las 3 o 4 requisitos básicos para poder hacer un cultivo más o menos Y de exitoso. oxigenación, porque me acuerdo que el año pasado los chicos le habían colocado un aireador, ¿no es cierto? Claro, pero el aireador es más que nada para mezclarlo. Ah, No es tanto para proveerle oxígeno, sino más bien para mezclarlo y favorecer incluso el ingreso de dióxido de carbono atmosférico. En realidad, ahí los que están más duchos con la química, como la fotosíntesis genera oxígeno, realmente la tasa de generación de oxígeno por la fotosíntesis es mucho más elevada que la difusión del oxígeno acuoso hacia el aire. Entonces, realmente se acumula oxígeno disuelto en el agua. Y una forma de sacar ese oxígeno disuelto acumulado es inyectando aire, y ese oxígeno por un gradiente de concentración va a pasar desde el líquido hacia el gas. Entonces, una forma es aireando para sacar el oxígeno. Y la aireación se utiliza también para mezclar y mantener en suspensión ese cultivo y que no se sedimente y se autosombree, digamos. bien. Agustín Mateo te pregunta, ¿cómo fue tu formación y tu iniciación al trabajo en la microbiología? Y además Bien. te agradece por todas las explicaciones y tu tiempo. Sí. Bueno, gracias, Mateo. Y igual respondo así rapidito a la pregunta de Isa, que nos quedó también pendiente. Ah, La de consumo humano, ¿cuáles son? Hay 4 principalmente. Las voy a escribir. Una es espirulina, platensis, que es la cepa, o artospira la van a encontrar, que es como el otro nombre que suele ser, pero espirulina es el nombre más común. Esa es para consumo humano. Después hay una que se llama clorela, que le voy a poner ahí también. Y después hay otras 2 que son más específicas, que se suelen utilizar como ahí en comprimidos, donde se le hace una extracción del pigmento, que es la astaxantina, que se llama Haematococos fluvialis. La escribo. Esta se suele utilizar porque produce un pigmento rojo, que es la que le da el color a los salmones, a los camarones, a las truchas arcoíris. ¿Por qué? Porque el alimento come el alimento que es, por ejemplo, son pequeños crustáceos, comen esas microalgas que le dan ese color, y el pez al comer ese crustáceo le genera el color al músculo. Si no fuera un salmón blanco, por ejemplo. O mismo cuando ven ustedes ¿cómo se llama este pájaro que tiene las piernas altas? flamencos. El flamenco. El flamenco es rosado por justamente los crustáceos que comen las algas que tienen estos pigmentos. Después, y una más, es la que se llama Dunaliella salina, que es la que se produce para betacaroteno, que es similar a la zanahoria, que es hipersalina, y bueno, también son como las 4 que tienen aplicaciones comerciales que se suelen utilizar en consumo humano. Pero la más común que pueden llegar a conseguir es la espirulina, que ya se venden en dietéticas en varios lados. ¿Y cómo fue mi formación? Bueno, yo me formé en ciencias ambientales, en la Facultad de Agronomía, y ahí le hice mi tesis en la cátedra de química, donde trabajo actualmente. Investigué la remoción de metales pesados de aguas con una planta. Y ahí mi directora, que es Alicia, que es la directora del laboratorio y de la cátedra, me propuso hacer un doctorado
para continuar la línea de investigación utilizando microalgas para remover también metales pesados y producir biocombustibles. Principalmente producir aceite para biodiesel. Y bueno, y ahí me empecé a formar, o sea, un doctorado uno lo que plantea es un proyecto de investigación donde te dirige en este caso me dirigió Alicia, que es nuestra profesora, y otro investigador que era especialista en microalgas. Y uno lo que hace es investigar, hace ese proyecto, realmente son 5 años, o pueden ser un poquito más por ahí, además de la carrera, y ahí uno lo que va a hacer son cursos de especialización en tu temática, o sea, en tu área de investigación. Yo hice cursos de ficología, cursos de botánica, cursos de química, cursos de reactores, o sea, hice cursos de muchos temas que a mí me hacían falta para formarme en el tema de investigación. Entonces después uno cuando va terminando, digamos, se va formando en este campo específico. Y así que esos fueron mis inicios, desde como investigación en mi formación doctoral. No sé si respondí a la pregunta. Y luego del doctorado, ¿todavía hay más posibilidades de especializarse? Sí, yo creo que nunca se acaba. El tema de investigación siempre te tenés que estar formando porque siempre es el tema de buscar cosas nuevas, siempre como o una pregunta o una incertidumbre que te genera una investigación es algo nuevo que necesitas desarrollar. Y por ahí, para hacer eso necesitas nuevos conocimientos, leer más, entonces siempre tenés que estar formándote, que puede ser una formación personal, decir, no voy a hacer un curso, pero estoy todo el tiempo leyendo trabajos de investigación, o libros, o temas que a mí me van enriqueciendo, y por otro lado es ir a congresos o a cursos que estén especializados en la temática que uno quiere seguir investigando y desarrollando. Entonces la formación es necesaria siempre, me parece, y especialización, como que nunca se va a acabar. Uno inicialmente lo hace formal en una carrera de doctorado, o de maestría, o un posgrado, pero luego de eso hay que continuar, si no, como que uno se estanca. O sea, la formación continua. Sí, no hay otra historia. Carolina te pregunta, ¿las bacterias no interfieren en el medio compitiendo por los nutrientes? No tanto, al contrario, porque las bacterias principalmente van a usar compuestos carbonados, también van a usar nutrientes, pero en mucho menor cantidad que los microalgas. Por eso, en general, en un cultivo, principalmente como en un efluente, en general, si tiene buena disponibilidad lumínica y nutrientes, la microalga va a ganarle a la bacteria. O sea, la carga bacteriana en un cultivo de microalgas bien saludable va a bajar un montón. Por eso incluso los patógenos en los reactores de microalgas en tratamiento de efluentes, supóngase culacales o en alguna industria así tipo frigorífico que les había mencionado, los patógenos bajan un montón. ¿Por qué? Porque las condiciones bien oxigénicas de ese cultivo hace que esos patógenos bajen mucho en su cantidad. Entonces, en general, la microalga le va a ganar a la bacteria y van a favorecerse entre sí, pero no es que van a interferir demasiado. Perdón, Juan Donoso, ¿puede cerrar el micrófono, por favor? Juan Donoso. ¿Vos te podés servir, Martina? ¿Puedes cerrar el micrófono, por favor? Lo podés silenciar vos, Ale, si querés, igual. ¿Cómo? Lo podés silenciar vos, igual. Ah, a ver, espera, porque no sé de dónde. En su... Ahí está igual. Ah, bueno, ya lo cerró. Bueno, muy bien. Acá, bueno, Zaira te dice muchas gracias por la clase, que estuvo muy buena, se está quedando sin batería. Pidió disculpas. Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta? También la pueden hacer en forma oral, digamos.
Bueno, no sé si hay más preguntas. María José, ¿querés hacer el cierre? Bueno, muchas gracias, Ale. Bueno, Agustín, la verdad que te agradezco un montón. La idea de estas disertaciones de charlas es profesionalizar. Todos los chicos que están participando son de su último año. Me gustó esta mirada que le diste de multiprofesional, ¿no? Que hay un montón de profesiones que están relacionadas con los procesos. Acá tenemos futuros técnicos electrónicos, tenemos futuros técnicos químicos, futuros técnicos en alimentos. Así que la idea... Las tres podrían trabajar en Tal un proceso cual, de en un microalgas. proyecto Sí. o en un proceso, Sí. ¿no? Produciendo estas cuestiones. Y una pregunta más que sonó acá, Rocío y Fran recién me hizo el ruidito. Dice, ¿las algas se pueden cultivar por hidroponias? ¿Las microalgas también? Dice, ¿las algas se pueden cultivar por hidroponias? ¿Las microalgas también? Pregunta. Sí, en realidad también, Sí. o sea, el concepto de hidroponía es para plantas específicamente, porque o sea, es como un concepto de utilizar en vez de un medio sólido, un medio líquido, pero sería de forma análoga, es un cultivo líquido el de microalgas. Lo que cambia es que en la hidroponía la parte aérea de la planta está en superficie, no cubierta de agua, digamos, solo las raíces están sumergidas. Entonces acá lo que tenés que asegurarte es que el líquido en un cultivo de microalgas esté expuesto a la luz. En hidroponía son por ahí tubos de PVC o tubos que no son transparentes, porque si no es carísimo. Así que eso es lo que tiene que cambiar. Pero en hidroponía lo similar es que bueno, uno controla los nutrientes, controla por el pH, la movilidad de la circulación de ese líquido. Tiene algunas analogías, pero no es lo mismo. Porque es distintos organismos, básicamente. Bueno, muchas gracias nuevamente, Agustín. Lo que estábamos tratando de lograr con los profesores que están presentes, que compartimos varias materias, las prácticas profesionalizantes, que es la materia que estamos tratando de diseminar, que te pasó, Graciela, el link de nuestro blog, es que los técnicos comprendan que obviamente van a compartir su profesión con muchas otras tecnicaturas o otros profesionales que se van a ir formando, así como vos te formaste y lograste lo que lográs y seguramente tendrás otros logros por delante. Esta mirada, ¿no? que es necesario para todos los técnicos y sobre todo en un tema tan que unifica a todos, que es el ambiente. Porque sí, siempre pensamos que la mirada de ambiente les tiene que dar a ellos en los tres, tienen en sus formaciones, viste que todos los técnicos tienen un perfil del egresado, y esta mirada de ambiente queremos realmente generar con estas charlas esta concientización en ellos, porque son realmente futuros profesionales y que seguramente es importante esta mirada. Así que te agradezco desde ya, desde la parte de la técnica 3 y la técnica 6, que son los chicos que están participando hoy, tu disertación y tus aportes para con ellos y la apertura que tuviste, que la verdad que te agradezco un montón porque es importante para nosotros que ellos tengan esta mirada con otros profesionales también. Bueno, yo encantado y espero que les haya motivado a todos los chicos y las chicas para seguir formándose y seguir haciendo cosas por proyectos ambientales, estaría buenísimo, porque son muy necesarios actualmente. Y bueno, que en la facultad tienen las puertas abiertas para venir a estudiar o lo que quieren, incluso consultar o lo que sea. La facultad es pública, es gratuita y disponible para todos. Así que esa es un poco la idea. Yo me formé en la universidad pública, así que le debo mucho y la verdad que nos da mucho también a todos. Y nada, y así como algo que comentabas de relacionarse con otros profesionales, yo ahora también estoy en un proyecto que un poco relacionado a esto que me mostré de los cultivos, es que desarrollamos dispositivos electrónicos de monitoreo de variables físico-químicas, y ahí nos relacionamos en el proyecto con electrónicos, con un economista y uno de Big Data, digamos, que suele manejar grandes bases de datos, y de ahí, entre las distintas disciplinas, intentamos hacer cosas. Y eso está buenísimo, porque hoy en día el conocimiento cada vez más específico, o sea, cada vez se especializa más la formación, donde
sabemos mucho de algo pequeño, en caso de ciencias ambientales es medio raro. No sé, siempre tenemos que saber un poco de todo, pero en general las formaciones están así hoy en día. Cada profesional sabe un poquito, mucho de un poquito. Ya no es grandes profesiones en general. Entonces, la necesidad de relacionarse con otros profesionales siempre va a ser más amplia. Así que yo creo que eso está bueno, saber trabajar en equipo y nada, eso, relacionarse. Bueno, muchas gracias. José, Raúl, no sé, Graciela, que son los demás docentes que nos acompañan, si quieren comentar algo. No, simplemente agradecerte este tiempo y bueno, tu profesión, tu profesionalidad y las ganas de querer aportar todo lo que sabes. Te agradecemos un montón y un fuerte abrazo a la distancia, hermano. Gracias a ustedes también. Yo te agradezco mucho, Agustín, lo que nos has informado. La verdad que con una claridad que uno que hace años dejó la facultad, realmente empezó a recordar muchas cosas. Está muy buena la información, así que muchas gracias. Bueno, buenísimo, gracias. Y aguante la universidad pública, hermano. Así es, aguante. Bueno, muchas gracias, Agustín. Yo sabés que te agradezco desde mis dos ámbitos de desarrollo, desde la escuela técnica y desde la facultad. Bueno, gracias a vos por invitarme. Y bueno, y ya, digamos, los profes también ya te conocían de antes de nombre, de cuando el año pasado y el anterior, porque ya este sería el tercer año, nos estuviste siempre asesorando y ayudando a los chicos con los proyectos. Así que bueno, muchas gracias y bueno, creo que damos por finalizada la reunión, ¿no te parece, María José? Sí, me parece bien. Bueno, nos vemos el lunes en la próxima reunión. Exacto, la disertación, recuerden para todos los estudiantes que están participando, son lunes y viernes en los espacios de las materias a partir de las 18 horas, reciben el link al grupo de WhatsApp o en las aulas virtuales correspondientes. Así que la certificación de las disertaciones se da una vez que finalicen el ciclo de 5 charlas, lunes y viernes, 18 horas. Bueno, adiós a todos. Bueno, saludos. Chao, buen fin de semana. Buen fin de semana para todos. Gracias, Agustín, nuevamente.